Esa era mi opción, profe, esa era mi segunda opción para un contagio. Ya sé. Pues no se enfermaban de eso, pero ¿qué tal del estómago? Así les fue. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Último equipo de Luis Pasteur, capítulo 5, por favor. Les pediré que nos hablen de ese Luis Pasteur ya para poder terminar la actividad de cazadores. Ah, caray. Luis Pasteur como Harry Potter. Órale. Eso está bueno, está bueno. Muy bien. Les cedo los controles. Bueno, hola, pues ya les vamos a presentar el último capítulo de los que estábamos leyendo, pues que es de la segunda parte de Luis Pasteur. Ah, se crean, así se llama el capítulo, por cierto. Bueno, pues ya los dejo con mis compañeros. ¿No se escucha? Es que creo que nadie está hablando, esperen. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, una disculpa. Bueno, empezamos en 1870 empieza esta línea con que Pasteur encuentra al microbio causante de la fiebre puerperal, que esta fiebre pues era como principalmente, bueno, es diagnosticada en mujeres embarazadas después del parto, al momento de infectarse, pero bueno, convirtió los microbios en mortíferos en beneficiosos inyectando bacilos de carbunco. Entonces, después, ya en 1880, Pasteur, como primer bacteriólogo, obtuvo cultivos de microbios puros para trabajar en inmunización de enfermedades. Una vez que hizo esto, pues Rose y Chamberlain trabajaban en un sembradío con un caldo de gallina con microbios. Una aguja de plata sumergida en dicho caldo y la sumergían en dicho caldo y la pasaban al otro caldo sin gérmenes, pero resultó que esto era suficiente para infectar el caldo pues no contaminado. Entonces llegan a este nuevo descubrimiento que para crear vacunas más seguras para las personas, donde pues tenían que, creo que ya no, sí, tenían que envejecer a los microbios porque pues se volvían menos feroces, se dieron cuenta. Y Pasteur a sus 58 años descubre accidentalmente la vacuna que liberaba el cólera a las gallinas, ya que cuando estaba haciendo sus experimentos con los caldos y todo eso, pues el Pasteur se emocionó y empezó a hacer un montón sin contar los que estaba haciendo, solamente los hacía y los hacía. Entonces tenía matraces con caldo que tenían microbios desde hace un montón y pues fue que se dio cuenta que si inyectaba a las gallinas con ese tipo de caldo que ya estaba viejado, las gallinas no se morían, solamente se ponían mal una noche, pero al siguiente día estaban bien. Entonces él dijo que pues ya las gallinas se curaban. Y descubre también que la vacuna puede funcionar para proteger al cuerpo de las enfermedades infecciosas, ya que después de que hizo las pruebas con lo de la cólera en las gallinas, descubrió que uno de sus antiguos maestros había dejado un matraz con microbios de otro tipo. Se lo inyectó a las gallinas para ver qué pasaba y descubrió que igualmente con la pasada solamente se sentían mal un rato, pero al día siguiente ya estaban normal. Entonces él se emocionó y le contó en una carta a Dumas, bien emocionado del descubrimiento que acaba de hacer. Y Dumas pues fue el que más emocionado hizo que lo publicaran esa carta en la Academia de Ciencias. Pero esto fue algo contradictorio para Pasteur, ya que él nunca había hecho como una aclaración
sin basarse en hechos, o sea, solamente en palabras. Pero esto fue algo que no le prestó atención Pasteur, aunque se lo reclamaron mucho. Luego, ante la Sociedad Agrícola de Melun y en la granja Lefort, empezó les dijo que la vacuna funcionaba y todo y que iba a curar a varios animales del carbónuco más fuerte. Entonces, el 31 de mayo recibieron pues la dosis y del carbunco, o sea, se la dieron a los animales que estaban vacunados y no vacunados. Y pues esa noche Pasteur no ni siquiera pudo dormir ni nada de lo preocupado que estaba de su reputación, que lo hizo pues ante mucha gente y mucha gente iba a ver si funcionaba lo que decía o no. Entonces, el 1 de junio al llegar a la granja y todo, varias personas le empezaron a aplaudir y todo, ya que los animales que fueron vacunados, pues no murieron y pues todos los infectados llegaron a morir esa vez. Entonces, después a finales de 1982 empezó a experimentar con un perro rabioso y pues empezó a usar como los mismos métodos, pero los resultados eran inconsistentes. Entonces no sabía qué show hasta que se dieron cuenta que necesitaban cultivar el pues el virus en el cerebro del perro y y así fue como bueno, ese como tenían que cultivar el virus en el cerebro, no, Pasteur como que no quería porque se muriera el perrito, cosas así. Entonces, pues no lo iban a hacer. Pero una vez Pasteur no fue al laboratorio y Rux fue quien se le adelantó y, y pues hizo todo ese como experimento de meterlo y todo. Y ya después, como dijeron, como lo tenían previsto, el animal empezó a tener síntomas y murió, pero para darle mucha vida a otras personas en el futuro. Bueno, después, uno de los perros que había sido inoculado con la sustancia procedente del cerebro virulento de un conejo, pues dejó de ladrar, de temblar y pues se desaparecieron los síntomas que había presentado y pues pocas semanas más tarde inyectaron en el cerebro al mismo animal que pues había sido el primero que había sobrevivido a los efectos del virus. También pues Pasteur estaba ansioso estaba vigilando que no aparecieran de nuevo los síntomas de la rabia, pero pues no se presentaron y así durante meses el perro pues siguió viviendo, siguió sano. Entonces ya se había llegado como a la conclusión de que cuando un animal había estado pues rabioso y sanaba, ya no volvía a recaer. Entonces ahora lo que pues se quería era encontrar el modo de atenuar el virus y pues eso fue lo que Pasteur le decía como a sus asistentes, pero ellos como que pues no le creían del todo. Entonces así fue como dieron con un procedimiento para atenuar el virus.
que fue poniendo a secar durante 14 días en un matraz especial a prueba de microbios un fragmento de médula espinal de un conejo muerto de rabia y lo inyectaron en el cerebro pues de varios perros sanos, los cuales no murieron. Entonces así fue como lograron pues atenuar el virus. Y así pues después pusieron fragmentos de la sustancia durante 12, 10, 8 y 6 días y pues siguieron experimentando. Después, pues de todo el mundo empezaban a llegar cartas como y telegramas de médicos que esperaban pues ser inoculados, ya que estaban aterrados por la muerte de sus hijos o familiares que habían sido pues mordidos por perros rabiosos. Y pues Pasteur como que tenía miedo pues de empezar a inocular a la gente. Entonces había pensado en empezar con él mismo para ser pues el primero que se inoculara contra la rabia. Y pues el 6 de julio de 1885 fue hecha a un ser humano la primera inyección de microbios atenuados de hidrofobia. Y no se realizó a Pasteur, se realizó a un niño, el cual pues había sido mordido por un perro, y su madre pues estuvo como que rogándole a Pasteur porque lo inoculara, ya que no quería que pues su hijo se muriera y así. Y pues se podría decir que fue un éxito, ya que el niño se mejoró y pues ya finalmente Pasteur murió en 1885 en Francia y pues lo que viera que sufrió un ataque de uremia del que nunca se recuperó y pues así fue como falleció. Y sería todo. Lo hiciste sonar bien trágico, Ivette. Muy bien. Ya hasta me sentí triste, ¿no? Y ya. Bueno, muy bien, excelente equipo, excelente. Bueno, este fue relacionado, ¿no? Ahí a lo que era lo de la rabia, el virus de la rabia y las vacunas, ¿no? Y pues bueno, ya ven, con Luis Pasteur, pues fueron muchas cosas, ¿no? Ya desde el capítulo 3, el miércoles pasado nos hablaban de infinidad de cosas en las que se había metido, enfermedades del gusanito de seda, enfermedades pues, de animalitos, enfermedades de humanos, con lo de la rabia, la fermentación, la pasteurización. O sea, son muchos detalles los que tuvo Luis Pasteur referente a la microbiología, cuando él pues ni siquiera era microbiólogo ni nada por el estilo, ¿no? Era un químico y pues terminó acá, ¿no? Y pues bueno, por eso probablemente se ha tomado como pues el mayor representante o el personaje más importante en la historia de la microbiología, sin dejar de lado también pues a Robert Koch, ¿no? Que también hizo grandes aportes, sobre todo en la parte de microbiología clínica, pero Luis Pasteur pues hizo aportes en cada uno de los ámbitos, ¿no? Que componen a la microbiología. Entonces, pues bueno, ahí están Luis Pasteur, Robert Koch, los dos personajes más importantes de la historia de la microbiología. Y pues una historia bastante padre, ¿no? La de Luis Pasteur, yo creo que cualquiera quisiéramos sus logros, ¿no? La verdad, uno aunque fuera, pero qué bárbaro, se aventó bastantes. Y pues esto de la inoculación del virus y todo esto, pues es lo que actualmente seguimos utilizando, ¿no? Técnicas que seguimos utilizando para pues protegernos de desgraciados virus como el que ahorita nos tiene aquí de forma virtual, pero que bueno, la vacunación es una manera
de poder tratar de protegernos un poco, ¿no? Acerca de dichas enfermedades. Muy bien, equipo. Y también a todos los equipos, estuvo bastante bien ahí las presentaciones. Un aplauso para todos. Y pues bueno, ya conocimos, ¿no? De Luis Pasteur, de Robert Koch, de Anton van Leeuwenhoek, de Lázaro Spallanzani, personajes muy, muy importantes dentro de la historia de la microbiología. Obviamente son las bases, ¿no? Y hubo muchos más, a partir de todos ellos, que bueno, gracias a las bases que tenían de Luis Pasteur, de Robert Koch, empezaron con esos estudios y pues bueno, se fueron mucho, mucho más para allá. Les decía yo incluso el descubrimiento de la estructura del ADN, de los ácidos nucleicos y todo esto, pues también podría llegar a formar parte de lo que es la microbiología, a final de cuentas, porque fue a través de bacterias que se obtiene ese modelo y además, pues digo, se fusionó en algún momento esa parte de la genética con la microbiología para dar la biología molecular. Entonces, esa parte que están viendo allá en bioquímica del nitrógeno, pues también es gracias a los principios de microbiología, ¿sale? Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Yo creo que ya nos queda un panorama muy bien establecido de lo que es la historia de la microbiología. Muy bien, vamos a cambiar un poquito ya de ámbito con esto que estábamos nosotros viendo con la historia de la microbiología y vámonos a otro aspecto importante, fundamental para pues, lo que vamos a estar viendo todavía más adelante acá en microbiología, que es la ubicación de los microorganismos en los diferentes sistemas de clasificación. ¿Ya se ve mi pantalla? La pregunta obligada de todos los profesores todos los días. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, ya en este aspecto, en lo que es los sistemas de clasificación, nosotros tenemos dos sistemas primordiales, ¿sale? Existe una ciencia que se dedica a clasificar a los organismos, no solamente a los microorganismos, que es la taxonomía. Hablaremos un poquito más adelante de eso. Pero en los sistemas de clasificación, nosotros estamos o vamos a considerar características que permiten de alguna manera, pues, mover a un microorganismo, acercarlo a otro organismo que tanto se parecen, que tanto difieren, para poderlo tomar como una referencia, ¿no? De ese organismo y las características, pues, que éste va a tener, definitivamente. Muy bien, déjenme, perdón, me uno a través del celular. Ok, entonces aquí nosotros, por ejemplo, en una barrita negra acá arriba, tenemos las dos clasificaciones. La primera sería la clasificación fenotípica. Esta clasificación fenotípica, pues digamos que es la clásica, la que se usaba desde antes de que vinieran los estudios de genética, lo del ADN, lo de los ácidos nucleicos, porque ayudaba a clasificar a los organismos en base a las características morfológicas que estos tenían, ¿no? Y esto lo hace la clasificación fenotípica en forma de reinos, ¿sale? Reinos, así se les conocen a cada uno de ellos. Hay algunas, digamos, variantes de esta clasificación donde se manejan 3 reinos, 5 reinos, 7 reinos, hasta 9 reinos he visto. Pero esta es la clásica, donde manejamos nada más 5 reinos, ¿sí? Evidentemente, antes del descubrimiento de los microorganismos, existían solamente 2 reinos, el reino animal y el reino de las plantas, ¿no? Que le llamaban plantae o plantea. Ok, esos 2 reinos, pues era muy evidente la presencia de estos organismos animales y plantas, ¿no? E incluso el humano, pues era clasificado dentro del reino animal o animalia. Entonces, bueno, era obvio, ¿no? La presencia, observaciones macroscópicas, fácil de identificar. Después de esto, y antes del descubrimiento de los microorganismos, surge el reino fungi. Se daba cuenta, pues digo, los biólogos en aquel momento, que no era posible meter al reino fungi o a los hongos que ellos alcanzaban a visualizar dentro de las características que tenían las plantas, donde anteriormente se encontraban. Entonces, antes del descubrimiento de los microorganismos, los hongos ya tenían un propio reino. Esto es algo curioso, ¿no? Porque ahora sabemos que los hongos pertenecen al estudio de la microbiología y forman parte de la historia de la microbiología. Entonces, pues es un poco curioso el hecho de que hayan tenido su propio reino antes del descubrimiento de los mismos. Pero pues estamos hablando de los hongos que son macroscópicos, ¿no? Los que podemos ver a simple vista.
Entonces, en ese momento se mantenían 3 reinos. Luego viene el descubrimiento de los microorganismos. Entonces, no les quedó de otra a los biólogos en aquel momento de tener que añadir un cuarto reino. Ese cuarto reino era el reino protista, ¿sale? Así se le llamó en un inicio. Y ese reino protista involucraba a todos los microbios, todos los microbios, fueran levaduras, fueran bacterias, fueran arqueobacterias, que ni siquiera sabían que existía una diferencia entre las eubacterias y las arqueobacterias, fueran protozoarios, fueran algas, todos los que fueran microscópicos entraban dentro del reino protista, una vez que Leeuwenhoek los descubrió. Pero después, ahora sí, se empezaron a dar cuenta ya en características microscópicas que pues no eran iguales, ¿no? Que definitivamente había diferencias entre una levadura y una bacteria, entre una alga unicelular microscópica y un hongo microscópico como fuese uno filamentoso. Y eso permitió ahora sí establecer el quinto reino, ¿no? Todas las procariotas, todas las células procariotas fueron enviadas entonces al reino monera, así se le llamó, que es lo que nosotros encontramos ahora en la base de este como tipo árbol, ¿no? Que te permite la clasificación fenotípica. Entonces, en el reino monera van a estar todas las bacterias, porque todas las bacterias son procariotas, y eso incluye dentro de la clasificación que nosotros vimos al inicio y que ahorita vamos a volver a mencionar, eso incluye a las eubacterias y a las arqueobacterias. Todas las bacterias entran dentro del reino monera. El reino protista te va a dejar aquellos microorganismos que son eucariotes, como quienes, los protozoarios y las algas, algas microscópicas. Todas ellas van a entrar dentro del reino protista. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a las dinoflageladas, que ya en su momento les hablaré, pero me encantan estas algas por el dino, ¿no? Suena dino genial. Bueno, ya lo veremos en su momento. Las algas, por ejemplo, bueno, aquí esto parece que es una imagen así como portuguesa, ¿no? Por algas castañas, ¿no? Entonces, estamos hablando de las algas pardas, de las algas verdes, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí mantenemos a las algas y a los protozoarios. Y las algas las relacionan con el reino, con el surgimiento del reino Plantae, ¿sale? Que bueno, ya ese reino ya estaba, mientras a los protozoarios los relacionan más con lo que es el nacimiento del reino Fungi y el reino Animalia, ¿sale? Y bueno, relaciones ¿por qué? ¿O qué te considera la clasificación fenotípica para poderte decir, este se parece a este o de aquí surge este? Pues simplemente características morfológicas, fisiológicas, metabólicas, etcétera, ¿no? Ya les comentaré ahorita en taxonomía cuáles son específicamente esas características, pero nada genético. Aquí no se considera nada genético, ¿sale? Simplemente características, nuevamente morfológicas, fisiológicas, metabólicas, pero nada que tenga que ver con el ADN o el ARN. Y eso entonces te da como resultado estos 5 reinos: monera, protista, fungi, animalia y plantae, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí de esta clasificación? Está sencillito, ¿no? Yo creo que esa incluso ya alguna vez la habían visto, puede ser, en biología. Muy bien. Clasificación en 5 reinos y esa es la clasificación fenotípica. Ahora, la otra clasificación, ya habíamos hablado un poquito de esta clasificación, es la clasificación filogenética. Ojo, tengan cuidado porque luego por ahí en el examen se me confunden un poquito entre la clasificación filogenética y fenotípica, porque suenan parecido, ¿no? Tienen el inicio con la letra F, entonces a veces me los ponen invertidos, pero esta es filogenética, ¿sale? ¿Qué se hace en una clasificación filogenética? ¿O por qué está este famoso árbol de la vida clasificando a los organismos en 3 dominios? ¿Ok? Lo que pasa es que se compara aquí el ADN sin tomar en consideración características morfológicas, fisiológicas y metabólicas. Acá es todo lo contrario, ¿no? Solamente usando la comparación de ADN es que nosotros vamos a clasificar a los organismos. Solamente, ¿sí? A diferencia de la otra que utilizaba más bien todas las demás características. Y eso trajo como consecuencia que exista este dichoso árbol filogenético, que ya hablamos de él al inicio de nuestras sesiones, donde parece que hay un ancestro común, ¿no? Ya lo habíamos mencionado,
dos grandes ramificaciones a partir de las cuales surge el dominio Eubacteria, el dominio Archaeobacteria y el dominio Eukarya. Y bueno, son tres, ¿no? Ya si nosotros, por ejemplo, comparamos la filogenética con la fenotípica, pues nos vamos a dar cuenta que dos dominios de ese árbol filogenético están en un solo reino, ¿no? El dominio Eubacteria y Archaeobacteria está en el reino Monera, y que los eucariotes, o el dominio Eukarya, se encuentra en 4 reinos, repartido en 4 reinos: el protiista, el animal, el fungi y el plantae, ¿sí? Entonces, pues, digo, como que no coincide mucho una cosa con la otra, pero te permite acercar o alejar a los organismos en base a esas características genéticas, ¿no? Ahora me van a decir, pues sí, pues, pero ¿qué característica? O sea, ¿qué es lo que se compara para poder obtener ese árbol filogenético? Ok, nosotros para hacerlo, tenemos aquí esta pequeña imagen, aquí lo tenemos. Lo que se hace normalmente es, imaginen que ustedes tienen un microorganismo, ¿no?, que acaban de aislar, y probablemente sea un organismo que nadie conoce, ¿no? Pongamos que nadie lo conoce. Hasta ustedes le van a poner nombre a su propio microorganismo. Entonces, pues ya lo aíslan, ¿no? Ya están conscientes de que es nuevo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es aislar su contenido genético, extraer el ADN de esas células, ¿no? Desgraciadamente, por el hecho de ahí del tiempo que tendremos en laboratorio, no vamos a hacer una extracción de ADN de levaduras o de bacterias, que a veces la hacíamos allá de forma presencial, pero sí lo vamos a hacer de alguna fruta. Realmente es sencillo extraer el ADN de un organismo, realmente. Se van a dar cuenta en una práctica de bioquímica del nitrógeno, sea presencial o en casa, es muy sencillo hacerlo, ¿no? Pues de hecho la mayoría está conmigo en laboratorios de bioquímica, al menos los que están conmigo en bioquímica, y la mitad del grupo que está con Nitan también está conmigo. Entonces es muy sencillo. Se obtiene el ADN, el contenido genético, que se llama genoma, es decir, todo el contenido genético se llama genoma de ese organismo. Muy bien, Pedro dice que ya hizo. Entonces es sencillo, ¿no? La extracción de ADN. Y ahora lo que necesitamos es un punto de referencia de comparación entre todos los organismos. Es decir, un fragmento de ADN que sea similar entre todos los organismos y que nos permita esa comparación, algo que se parezca, ¿no? Entonces, ¿qué elemento creen ustedes que se pudiera parecer entre un organismo y otro? Recuerden que en el genoma del contenido genético existen genes. Los genes son fragmentos de la secuencia del ADN que te codifican para un RNA ribosomal, un RNA de transcripción o un RNA mensajero que posteriormente te dan una proteína, ¿no? Entonces, a veces les echo esta pregunta y ya, por ejemplo, me contestan, pues puede ser un gen que esté involucrado en glucólisis, ¿no? Es decir, alguna enzima de glucólisis. Podría ser un buen punto de comparación. ¿Tienen algún otro que se les ocurra que podría ser un buen punto de comparación entre todos los organismos? Por ejemplo, una proteína que tengamos entre todos, no sé, algo. ¿Se les ocurre alguno? Un ADN polimerasa. Una ADN polimerasa podría ser, ¿no? Sería un buen punto de comparación. Todos los organismos tenemos ADN polimerasa, sí, específicamente. Entonces es un buen punto de comparación. ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿Podría ser la hemoglobina, profe? La hemoglobina puede ser, sí, podría ser. Quizá ahí, podría ser para los organismos multicelulares, ¿no? Ahí podría aplicar un poquito más, pero puede ser que también algunos procariotes, ¿no? Pueda ser un buen punto de comparación. Sí, entonces, pues como nos damos cuenta, a reserva, digo, si a alguien se les ocurre algún otro, no lo puede comentar, pero nos damos cuenta de que sí hay, ¿no? Sí hay detalles, sí hay puntos que podemos utilizar para esa comparación, porque el problema es que comparar todo el genoma de un organismo con otro, pues ahí sí pega bastante, ¿no? Estoy hablando de que el genoma humano es probablemente 1 millón de veces mayor que el genoma de una bacteria, ¿no? De Escherichia coli. Entonces, pues
Ahí ya no hay punto de referencia. Entonces necesitamos un pequeño fragmento que nos lo permita, ¿no? Entonces, para ello, lo que nosotros normalmente usamos en lugar de aquellos elementos que dijimos, el mejor mecanismo de comparación. Ay, perdón, aquí ya me equivoqué. Perdón. Resulta que no es un gen que codifica para una proteína, curiosamente, ¿no? Nosotros tenemos el ADN, perdón, esto tanto en bioquímica del nitrógeno como aquí. Yo me acostumbré en el posgrado por los artículos que leía en inglés, no poner ADN, sino poner DNA, ¿no? Me acostumbré a decirle DNA y ADN, menos. Entonces, si de repente digo DNA, pues ya saben que hablo de lo mismo, ¿no? Ya saben que es exactamente lo mismo. Entonces, el DNA, ¿no? Un fragmento de DNA codifica para RNA, ya sea RNA igual o ARN, como ustedes lo conozcan. Puede ser ribosómico, RNA ahí está, de transferencia, una T, o RNA mensajero, ¿sí? Cuando viene el proceso de transcripción, seguramente esto sí lo reconocen de biología. Aquí le voy a poner ahí un poquito nada más TR para decir que esto es, bueno, mejor, ¿verdad? Porque ahí nada más le voy a dejar. Transcripción. Tú del ADN puedes obtener NRA ribosomal de transferencia o mensajero. El que más ubicamos, el proceso que más ubicamos y que de hecho vamos a ver en bioquímica del nitrógeno, conmigo, con Itan, o bueno, no sé quién da en el grupo C, también allá, es el RNA mensajero, ¿no? Es donde siempre nos concentramos en el RNA mensajero, porque de aquí nosotros podemos obtener una proteína. Entonces, pues sí es como más sencillito, santo Dios, qué feo escribí, discúlpenme, pues irnos a la parte del RNA mensajero, ¿no? Es lo más común. Sin embargo, también el RNA ribosomal y el de transferencia, también se obtienen a partir de estos procesos, del proceso de transcripción. Resulta que el RNA ribosomal te da fragmentos de RNA que se van a ir a conformar los ribosomas. ¿Se acuerdan qué es un ribosoma? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces ya saben que el ribosoma es, digamos, la fábrica en la cual se da la síntesis de las proteínas, ¿no? El ribosoma a final de cuentas va a llegar para allá. Y el RNA de transferencia, pues es el que acarrea aminoácidos también para llegar al ribosoma y sintetizar las proteínas, ¿no? En dado caso. Pero el RNA ribosomal entonces te genera fragmentitos pequeños de RNA que se les llama de esa manera RNA ribosomal y que entonces conforman o forman parte de la estructura del ribosoma, que ya después se va a la síntesis de proteínas. Pues se ha descubierto que uno de esos genes que codifican para RNA ribosomal es el mejor punto de comparación y no RNA mensajero ni RNA de transferencia. Resulta que es el RNA ribosomal. Es el mejor punto de comparación. Ese RNA ribosomal se le conoce en procariotas como el RNA ribosomal 16S y en eucariotas como el RNA ribosomal 18S, ¿no? ¿Tienen idea qué es esta S de aquí? ¿Ya se los había dicho? Creo que se los dije en bioquímica, ¿verdad? ¿Tienen idea qué es esa S? ¿No? ¿Nunca habían visto una S después de algo? ¿No? Ok. La S significa unidades Svedberg. Ya no quiero escribir con esto porque escribo re feo, pero bueno, ahí me tendrán ustedes paciencia. Son unidades Svedberg, ¿sí? Ok. ¿Qué significan esas unidades Svedberg? Son coeficientes de sedimentación que normalmente utilizamos para proteínas, pero también la aplicamos con el RNA ribosomal, ¿sí? Entonces, es un coeficiente de sedimentación. ¿Qué significa? Que seguramente este fragmento 16 tarda más o menos 16 segundos en precipitar, en irse al fondo de un tubo, cuando tú centrifugas una mezcla de varios fragmentos de RNA o de proteínas. Entonces, por eso se llama 16S. ¿Qué significa? Pues que es un fragmento más pequeño que el 18S, ¿no?
Si tuviéramos unos 64S, pues quiere decir que todavía el 64 es un poco más pesado, tarda más, etcétera, ¿no? A eso hace por ahí referencia. Pero bueno, el 16S y el 18S en procariotas y en eucariotas, el 16 en procariotas, el 18 en eucariotas, resulta que son equivalentes, es decir, que provienen del mismo punto evolutivo. Y por lo tanto, este es nuestro punto de comparación, ¿sí? Entonces, nosotros con saber el gen, obviamente el gen, ¿sale? No el RNA, lo que comparamos nosotros es el ADN que codifica para esos genes, para estos dos de aquí, el 16S y el 18S. Entonces necesitamos justamente ese gen. ¿Qué es lo que se hace normalmente para poder aislar ese gen, el 16S o el 18S de RNA ribosomal, ya sea procariote o eucariote? ¿Ok? Lo que nosotros utilizamos es una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa. En inglés, pues obviamente es PCR, Polymerase Chain Reaction. Entonces es al revés, ¿no? Nosotros le podríamos llamar RCP, pero bueno, le seguimos llamando PCR, ¿no? Esta técnica, los fundamentos, los veremos en una práctica virtual de bioquímica del nitrógeno. Y lo que te trae como consecuencia es generar muchas copias de un genoma, pero específicamente de ese pequeño fragmento del gen. Muchas copias, millones de copias, ¿no? Del fragmento que codifica para el 16S o 18S, ¿no? Ya que se obtiene grandes copias o una gran cantidad de copias de ese fragmento, entonces se lleva a secuenciar para saber cuál es la secuencia específica de adenina, guanina, citosina o timina que pueda tener justamente ese fragmento, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay un gel de electroforesis de la secuenciación. Eso ahorita no lo tomen en cuenta, pero, por ejemplo, si el tuyo era el 1, este de aquí, y te das cuenta que tu secuencia dice A, G, T, C, G, C, T, A, G, y luego tú vas a una base de datos donde están todos los organismos con ese fragmento ya previamente secuenciado, pues entonces tú ahora sí puedes hacer una comparación por base, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la primera posición, adenina, adenina, adenina. Eso quiere decir que hasta aquí se van pareciendo. Pero luego nosotros vemos que dice guanina, timina, guanina. Eso quiere decir que el 1, que era mi muestra, ya empieza a no parecerse tanto a la 2, ¿no? Pero sí sigue pareciéndose a la 3. Luego timina, timina, citosina. Bueno, ya ahí cambió nuevamente. Y lo que te hace es generar comparaciones. Obviamente aquí solamente hay 3, pero en realidad esos programas te comparan contra una inmensidad de organismos, ¿no? Digo, no sabemos cuántos haya, pero son muchísimos, muchísimos organismos, hasta con los genes humanos, ¿no? Y eso te permite ir generando estos famosos árboles filogenéticos. ¿Qué significa el árbol filogenético? Siempre va a haber un nodo, este punto, que nos habla de que estos organismos en algún punto evolutivo debieron haber surgido del mismo, ¿no? El famoso ancestro común que nosotros decíamos. Y conforme fue pasando el tiempo, millones de años, pues evidentemente cada uno fue evolucionando de forma distinta, ¿sale? Y eso, digamos, la distancia que tienen desde el ancestro común, la rama, esto se llama rama, esta línea de aquí, si es más larga, quiere decir que se ha separado más evolutivamente que el ancestro común. Quiere decir que es el más evolucionado, ¿sí? Entre comillas, porque realmente no sabemos qué, no podemos definir qué tanto se evoluciona un organismo, ¿no? Es difícil. No tenemos un organismo superior, el más evolucionado, evidentemente no. Pero si está más cercano, por ejemplo, aquí el 1 con el 3, quiere decir que estos filogenéticamente o evolutivamente se han parecido, no se han distanciado tanto uno del otro. Sí, son diferentes, evidentemente, pero no se han distanciado tanto uno con el otro, ¿sí? Acá sí, definitivamente se separaron por completo. Y el 3 y el 2 no se parecen prácticamente nada. Ahí sí ya es muy difícil poderlos comparar. Y así es como van recreando los programas, ¿no? Estamos hablando de puro software, está creando esos famosos árboles filogenéticos, ¿no? Imagínense, para poder haber llegado a este árbol filogenético, pues se debe haber comparado a todos los organismos. Entonces eso debe haber sido una labor
impresionante, ¿no? Para poder llegar a esto que conocemos nosotros actualmente, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Todo bien, profe. Ok, muy bien. Esas son las dos clasificaciones entonces que usamos en microbiología, ¿no? Entonces yo les puedo de repente hablar de reinos y ustedes tienen que identificar qué es la clasificación fenotípica. O a veces yo les voy a hablar de dominios, ¿no? Y les voy a decir el dominio arqueobacteria. Y entonces ustedes luego tienen que identificar qué es una clasificación filogenética, ¿sale? Luego. Muy bien, aquí vamos a cerrar entonces nuestra sesión del día de hoy. Mañana ya terminamos con taxonomía, nomenclatura microbiana en la mañana y ya en la tardecita, en la otra sesión, pues ustedes me hablarán de la importancia de la microbiología a través de sus infografías. Y con eso, pues cerramos el tema número 1, ¿no? Al fin el tema número 1. Yo sé que era corto, pero como ven, trae muchos fundamentos, ¿no? Que ya después nos van a permitir, pues, avanzar mucho más rápido conforme ya los vamos conociendo aquí en microbiología. Muy bien. Si no hay ninguna duda, comentario, pues con eso cerraríamos el día de hoy. Ahí está. Y bueno, recordándoles que mañana pues tendremos las 2 sesiones y pues también a las personas que participan ahí con la música. Ha estado buena la música, ¿eh? Me agrada. El día de mañana le toca a Maya a las 8 y déjame ver quién le toca a la 1. Caray, creo que me equivoqué. No. Citlali. A la 1 te toca Citlali Torres, ¿sale? Muy bien. Ahí está, pues entonces nos veríamos el día de mañana. Ya, bueno, algunos nos vamos a